siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¿Eres tú siempre responsable en todo? Porque a veces somos responsables en algunas áreas y en otras se nos delegan responsabilidades y no las cumplimos. Confían en nosotros, porque dice totalmente responsable y totalmente digno de confianza. Siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¿Por qué dice así? Porque cuando yo te delego una responsabilidad, estoy totalmente confiando en ti. ¿Sí me explico? Estoy confiando en que lo vas a hacer, y lo vas a hacer con excelencia, y lo vas a hacer bien, y lo vas a hacer como se te ha dicho que debes hacer. Estoy confiando en ti. Por ejemplo, aquí en la visión, nosotros delegamos las células en los líderes de célula, y las personas nuevas que están llegando a la iglesia se ponen bajo la responsabilidad de ese líder de célula, de ese equipo de célula. Por lo tanto, no te estoy delegando, y sin querer menospreciar a los animales, no te estoy menospreciando ni un perrito, no te estoy menospreciando tampoco un objeto, no te estoy menospreciando una mascota, no te estoy confiando una mascota, no te estoy confiando un objeto, te estoy confiando ¿qué? Vidas, almas. Estoy poniendo en tus manos la responsabilidad de cuidar de una persona, de un alma, de alguien que está necesitando que sea atendido, que sea cuidado, que como todo bebé recién nacido necesita los primeros cuidados, porque si no puede morir. Entonces, toda persona que está recién convertida necesita cuidado, necesita atención, y cuando se te responsabiliza en una célula para que tú lo atiendas, tú lo cuides, yo espero como pastor que tú seas totalmente responsable y digno de la confianza que se te ha dado. Pero a veces uno pregunta a algunos líderes: visitaste, fuiste, oraste, ayudaste por esa persona, le diste la palabra, hicieron la célula. No hicimos la célula, no consolidamos, no fuimos. Entonces, cuando uno viene a ver, ya el fruto que se había ganado, ¿qué? Se pierde. Porque la persona dice: no, pastor, a mí nunca me llamaron, a mí nunca me visitaron, por mí nunca oraron. Y yo, la célula tiene como 3 semanas que no la hacen. Y uno está creyendo que la están haciendo. Uno está confiando, porque imagínense, no puedo estar, estoy aquí en la célula de Cagua, para eso le hicieron. Ajá, ahora voy para la célula de Turmero, eso le hicieron. Ahora voy para la célula de Pan. No puedo. Yo estoy confiando en que todos están haciendo su célula, que están predicando el mensaje que se les da y que están haciendo el trabajo celular. Hablando con respecto a la visión. Entonces, cuando a ti se te delega un negocio, una familia, un niño para que lo cuide, lo que sea, esa persona está confiando en ti. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de que aunque lo hacemos por medio de los líderes de la iglesia, en sí, ¿de quién es la iglesia? De Cristo. De Cristo. ¿Y ante quién vamos a tener que rendir cuenta? ¿Ante quién? Ante el Señor. Ante Él vamos a tener que rendir cuenta. Porque a veces nosotros no medimos nuestro grado de, y perdón la palabra, de irresponsabilidad que tenemos a veces. Pero cuando nosotros no cumplimos con lo que se nos ha confiado, tarde o temprano, eso termina afectando nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque es Él quien está confiando en nosotros para cuidar de su iglesia. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como líderes para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La voy a leer en la nueva traducción viviente para ver cómo lo dice, y dice de la siguiente manera: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como líderes. Entonces, ¿quién fue quien nos puso como líderes sobre esa persona? ¿Quién me puso a mí aquí con mi esposa sobre ustedes? El Espíritu Santo. ¿Y quién los ha puesto a ustedes sobre cada célula? El Espíritu Santo. Que aunque
somos nosotros los que estamos delegando en representación, ¿verdad?, del gobierno de Dios, pero es el Espíritu Santo quien nos dirige para decir, hermano, usted va a cargarse de este grupo de personas. Y cada célula es un pequeño rebaño que se está confiando en que tú lo vas a cuidar. Pero fíjate que ese rebaño dice, Cristo lo ganó por su sangre. Cristo fue quien lo ganó. O sea que aunque usted predique y usted gane alma, realmente ¿quién lo ganó? Cristo es quien lo ganó. Porque usted lo que hace es soltar la palabra y conectarlo con el sacrificio de Jesús. Y es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, justicia y juicio para que las personas se arrepientan. Y usted, el trabajo es atenderlos. Entonces está diciendo allí que tenemos que cuidarlo. Pero fíjense que me interesa mucho, o me llama mucho la atención, que dice, cuídense a sí mismos. La Reina Valera dice, miren por ustedes mismos. O sea que, ¿por qué muchas veces nosotros descuidamos la vida espiritual y la atención de las almas? Porque hemos descuidado nuestra propia vida espiritual. De eso vamos a hablar un poquito ahorita. Cuando usted está bien espiritualmente, el Señor pone en usted carga por las personas. Pero cuando usted no está bien espiritualmente, a usted le da igual lo que pase con la gente. Usted se preocupa por usted y no se preocupa por más nadie. Eso habla mucho de ¿qué? De tu vida espiritual. Porque Jesús nunca pensó en sí mismo. Él se dio por nosotros. Y eso lo llevó a precisamente a llevar la cruz. Y Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, también tiene que negarse a sí mismo y tomarla. Entonces tenemos que evaluar esas cosas, porque ahí dice que Daniel era una persona totalmente responsable y digno de confianza. Y en esta historia, cuando los que han leído esta historia, quizás la conocen por películas, etc., Daniel fue puesto, o sea, habían 120 gobernadores, dice el capítulo 1 de Daniel, capítulo 6, perdón, versículo 1, capítulo 6, dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Sátrapas en esa época eran gobernadores, eran altos funcionarios, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, sobre esos 120, habían 3 que eran los principales, los supervisores de ellos. Y entre esos 3 estaba ¿quién? Daniel. A quienes estos otros sátrapas, o sea, estos otros gobernantes, ¿verdad?, tenían que dar cuenta a Daniel para que el rey no fuese perjudicado. Pero dice el versículo 3 que Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores porque habían un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, que lo iba a poner a él todavía sobre todo esos 120, y sobre esos 3 iba a ser el principal, como José, exactamente. ¿Qué despertó eso en los demás? Sobre todo porque Daniel era un judío, era un extranjero, y Dios estaba con él, lo favorecía. Y entonces despertó la envidia de los otros, y dice que ellos, estos gobernadores y sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero como dice allí, no pudieron hallar ocasión o falta porque él era fiel, totalmente responsable, como dice la nueva traducción viviente, y en él era digno de confianza. Entonces buscaron la manera de acusarlo, no hallaron cómo hacerlo. Pero entonces, para poder hacerlo, ellos dijeron, versículo 5, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. O sea, no hallaremos nada de lo cual nosotros podremos acusarle, porque es una persona totalmente íntegra, ¿verdad? Y es una persona que no tenemos nada que hallar contra él, es un hombre totalmente íntegro. Y dice, la única manera en que podemos hallar algo contra él es en relación contra la misma ley de su Dios. La nueva traducción viviente dice que la única manera de poder hacerlo es en relación con las normas de su religión, o sea, de su vida espiritual. O sea, si encontramos algo en lo que Daniel hace como judío, como hombre que le sirve a Jehová, que pueda ir en contra de la ley de ¿quién? De Persa y de Media, entonces podemos acusarle. ¿Sí me explico? Por ejemplo,
Vamos a decir un ejemplo. Dios nos guarde que eso no pase, pero ya ha pasado en algunos países, por eso lo digo, porque ya ha pasado en otros países, donde se ha aprobado la ley de género, de la ideología de género y el matrimonio igualitario. Lo cual de por sí, matrimonio igualitario es una contradicción, porque la palabra matrimonio viene de matriz, viene de la capacidad de la mujer de dar a luz, y por lo tanto ya cuando hablamos de igualitario no acorde a la palabra matrimonio, porque matrimonio habla de personas de diferentes sexos para que pueda haber vida. Dos personas del mismo sexo no pueden producir vida, tiene que ser de sexos diferentes. Entonces ya de por sí es una palabra incorrecta, matrimonio. Pero bueno, ellos dicen matrimonio por querer igualarse con nosotros. Ahora, la cuestión está en que imagínense, hay países donde esta ley ha sido aprobada, y ¿qué ha pasado? Han llegado en esos países para que los pastores ¿qué? Los casen. Y si el pastor se niega a casarlo, lo acusan, lo denuncian y va preso. Entonces, como algo parecido, ¿cómo pueden encontrarlo en contra mía? Con respecto a la ley de mi Dios, que me quieran obligar a hacer algo que va en contra del reino de Dios, y ahí es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y ahí viene persecución, viene cárcel, etc. Eso fue lo que hicieron con Daniel. ¿Qué podemos buscarle para que vaya en contra? Ahora, ellos se dieron cuenta que Daniel era un hombre de oración. ¿Por qué? Porque como ellos se dieron cuenta de un hombre de oración que oraba a su Dios siempre, dijeron entonces la única manera es que vayamos con el rey y hagamos que el rey firme un edicto, una ley, que la selle con su anillo, donde diga que durante 30 días nadie puede elevar oración, petición a ninguna otra divinidad, sea espiritual o humana, que no sea a ti, oh rey, porque en esa época consideraban a los reyes y emperadores como dioses. Entonces le dicen así: todos los gobernadores, versículo 7, del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Daniel el edicto y la prohibición. Ahora, cuando firma esto, ya inmediatamente va a venir un choque con Daniel. Y en esta historia vemos cómo Dios libra a Daniel, porque cuando se dan cuenta que Daniel no cumple el edicto y él sigue orando a Dios, lo echan en el foso de los leones. El rey no puede evitarlo, porque cuando él se enteró que le vinieron a acusar: mira, rey, tú no dijiste esto, mira, Daniel está orando a su Dios y aquello. Entonces tienes que cumplir. Y dice que la palabra es que el rey pasó todo el día hasta la noche tratando de ver cómo hacía para librar a Daniel del castigo que él mismo firmó que iba a suceder. Pero no pudo, porque en la noche le llegaron los gobernadores y le dijeron: no puedes dejar de cumplirlo, porque de acuerdo a la ley de Media de Persia, un edicto dado por el mismo rey no puede ser abrogado. Entonces creyeron lo que iba más remedio que agarrar a Daniel y echarlo en el foso de los leones. Y conocemos la historia, cómo Dios lo libró del foso de los leones, y cómo después los que lo habían acusado fueron echados ellos con su familia y fueron despedazados. Y después vemos al final cómo el mismo Darío más bien promulga un edicto que reconoce que el Dios de Daniel es el verdadero Dios. Ahora, ¿cómo Daniel logró esto? Diga conmigo, ¿cómo Daniel logró esto? Porque Daniel fue 10 veces más capaz. Usted sabe que en la Reina Valera dice que Daniel era de un espíritu superior. Y dice que en él había un espíritu superior a todos los demás compañeros. Yo no quise ponerle este mensaje 10 veces más superior, se va a escuchar muy feo, ¿verdad? Se va a escuchar como muy arrogante, no sé. Pero me gustó mucho como le dice la Nueva Traducción Viviente, que dice, versículo 3, dice: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. Entonces, la Reina Valera dice que era superior y con un espíritu superior, pero la Nueva Traducción Viviente dice que era más capaz. Y eso sí puedo decirlo, porque en todo trabajo y empresa hay gente que es más capaz que otros, ¿sí o no?
Y por eso son promovidos, y cuando tú eres más capaz que otro, o sea que tú eres sobresaliente en tu trabajo con respecto a otro, en tu puntualidad, en tu excelencia, en cómo haces las cosas, siempre alguien que está sobre ti lo va a observar, y a la hora de una promoción, a quien van a ver es este que es el que llega más temprano, este que es el que hace los mejores trabajos, este que es el que se queda hasta tarde, este que es el que se esfuerza. Van a ver todas esas cosas y van a decir, este es más capaz. Y eso te va a promocionar. Y eso es lo que estaba pasando aquí. El rey iba a poner a Daniel sobre todo su gobierno, como hizo con José, porque era más capaz que los demás. Tenía cualidades y destrezas administrativas superiores a los demás. Y por eso quise titular este mensaje 10 veces más capaz. Ahora, ¿qué hizo a Daniel 10 veces más capaz? 3 cosas que te lo voy a nombrar y las voy a ir explicando. Número 1, ve conmigo. Oraba siempre, servía siempre y confiaba siempre. Otra idea conmigo. Oraba siempre, servía siempre y confiaba siempre. Otra vez, idea conmigo. Oraba siempre. Hasta que no oiga que usted como que oraba siempre, servía siempre y confiaba siempre. Que se están como durmiendo, hermano. Ni nosotros que llegamos a las 2 de la mañana. Llegamos de un viaje de 7 horas, llegamos a las 2 de la mañana, nos acostamos casi a las 3 mientras uno se vaya y se arregla, y aquí estamos fresquecitos. Y ustedes no sé cuántas horas durmió, pero está conmigo. Díganlo otra vez. Oraba siempre, servía siempre y confiaba siempre. Y es muy importante la palabra siempre. ¿Ok? Siempre. O sea, no debes, porque no es 10 veces más capaz el que ora de vez en cuando. Como tampoco es 10 veces más capaz el que llegó puntualmente una sola vez, o el que llega puntualmente de vez en cuando. ¿Quién es 10 veces más capaz? El que llega puntualmente siempre. No es el que hace el trabajo con excelencia un mes sí y un mes no. ¿Quién es 10 veces más capaz? El que hace el trabajo con excelencia. ¿A quién pone como el mejor vendedor? Y lo promueve, no el que aparece en el mes de enero como el mejor vendedor y en el de febrero quedó abajo y por allá en mayo vuelve otra vez a ser el mejor vendedor. No, el que todo el año siempre está en el cuadro como el mejor vendedor porque es el mejor. ¿El mejor? Siempre. Y eso es importante porque lo que te hace a ti 10 veces más capaz y te hace sobresalir es cuando siempre sobresales en todo lo que haces. Y Daniel sobresalía en 3 cosas que parecen sencillas, pero muchos de nosotros no lo hacemos. Y es que siempre oraba, siempre servía y siempre confiaba. ¿Siempre oras? ¿O de vez en cuando? Cuando estás cansado, cuando estás afligido. ¿Siempre oras 1 hora? No, a veces oro 10 minutos, a veces 15, a veces yo no me quedo dormido. ¿Siempre sirves? Porque hay gente que quiere servir cuando se siente bien y cuando se siente mal no tiene ganas de servir. ¿Y siempre estás confiando en Dios? ¿O hay momentos donde dudas? Eso tiene que ver con la palabra que vamos a predicar la semana que viene. Cuando hay dudas en tu corazón. Entonces, número 1, Daniel era 10 veces más capaz porque oraba a Dios siempre. Orar siempre es la primera característica de una persona que es 10 veces más capaz. Orar siempre. Dice el versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea que no fue en el momento de la prueba. Dice la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Hay momentos donde, hermano, no es que cuando pasamos por una prueba es que empezamos a buscar a Dios, es que empezamos a orar. Y a veces uno dice: Señor, ¿por qué esta prueba? Porque si no es así no me buscas. ¿Aló? Cuando usted está muy bien, cuando usted está cómodo, usted se
digámoslo así, usted se afloja espiritualmente, usted se descuida espiritualmente. Pero cuando la cosa empieza a ponerse fea, cuando viene una enfermedad, cuando viene un problema familiar, cuando viene un problema con los hijos, con el matrimonio, económico, mira, yo los veo más de uno metido de barrigas en la oración. ¿Por qué tenemos que esperar que la cosa se ponga difícil? Cuando la Biblia habla en Efesios capítulo 6 de la armadura de Dios, dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, no nos sorprenda y podamos permanecer firmes. Pero muchas veces nosotros, cuando llega el día malo, nos agarra como desprevenidos. Y así va a ser mucho con la venida del Señor, porque no se prepara. Ayer cuando veníamos en el camino que se asientó, porque eran varios autobuses, y nos paramos, una de las tantas veces que nos paramos porque uno de ellos se asientó, y entonces estaban allí uno de los choferes diciendo, no, que mira, en Caracas, mira cómo está en Caracas, se desbordó el Guaire otra vez, y mira aquí los teques, porque anoche hubo inundaciones en todos lados. Y entonces uno de ellos decía, sí, mira, es que todo, terremotos, inundaciones, mira, tormentas eléctricas, mira lo que la Biblia dice está cumpliendo, todo. Entonces el pastor Jason dice, el problema no es que todo eso se esté cumpliendo, el problema es, ¿estás preparado para cuando llegue el día? Y ahí tú sabes, empezó como a remolinear, como dice la canción. Porque es así, hermano. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué tiempo tuvo la gente cuando vino el terremoto? ¿Qué tiempo, hermano? Gracias a Dios por lo que nos dio tiempo de salir de nuestras casas y no pasó nada. Gracias a Dios porque la casa se me movía como una barajita y yo estábamos saliendo y yo, salga, estábamos saliendo y todavía me di cuenta que Nariesca no va a salir y me devuelvo, Nariesca, apúrate. Y le dije, ya va, que estoy buscando una blusa para ponérmela. Blusa ni que nada. Agarra el paño, no sé, salga así. Yo salí descalzo, sin camisa, en chores. Menos mal que por lo menos tenía puesto un short, porque muchas veces cuando me ha puesto, no, usted sabe. Si no hubiera salido como está, con un terremoto la gente sale como está, ¿sí o no? Da tiempo, hermano. Pero hay personas que no pudieron, o sea, las personas que viven en esos edificios, que fue en menos de 40 segundos que se vino todo abajo, no les dio tiempo de nada, hermano. Ni de bajar las escaleras, iban a bajar las escaleras se fueron para abajo y el piso se desplomó. Y hacía mucho los agarra la prueba, hacía mucho los agarra la aflicción, hacía mucho los agarra la situación difícil, los agarra como descuidados. Dice, es que yo no me esperaba esa infidelidad, es que yo no me esperaba esa enfermedad, es que yo no me esperaba ese problema familiar, es que yo no me esperaba que mi hijo me saliese con eso. Y te agarra como descuidado, sorprendido. Y así va a ser con la venida del Señor. A más de uno los va a agarrar como el terremoto. No estamos preparados. Porque así como no esperas que suceda un terremoto, muchos no esperan que ya puede ser la venida del Señor en un abril. Entonces, dice que Daniel oraba siempre, hermano. Él no esperó el momento difícil, no esperó el momento del edicto. Como vino el edicto, ahora se me va a meter ayuno a llorar. No, la Biblia dice que él siguió haciéndolo como lo hacía siempre. Ya él estaba preparado, lo hacía todos los días. Era un estilo de vida. ¿Qué nos dice en Lucas capítulo 18? En la parábola del juez injusto. ¿Se acuerda de la viuda y el juez injusto? Jesús, dice la escritura en el capítulo 18 de Lucas, que también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahí cuenta la parábola de esta mujer que fue ante un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre y le dijo hazme justicia, y le insistía hasta que en el versículo 5 dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso yo no haré justicia a sus escogidos que claman a Él de día? ¿Cuántas veces clamas al día? ¿Cuántas veces? Aquí dice ¿cuántas veces? ¿De día? Ya conmigo, ¿de día? Y haga conmigo así, ¿y por qué de día y de noche? Haga así, ¿y por qué de día y de noche? Porque mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Dice, versículo 9.
Perdón, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día. ¿Cuántas veces Satanás nos acusa delante de Dios? ¿Y cuántas veces el Señor dice que debemos clamar? ¿Cuántas veces es lo mínimo que debemos orar? ¿Cuántas veces? 2 veces. Al levantarte y antes de acostarte. Al levantarte para pedir perdón y que el Señor te guarde, y al acostarte para pedir perdón de lo que hayas hecho en el día, que siempre pecamos y que el Señor nos guarde mientras dormimos. ¿Sí o no? Ahora escúcheme. Daniel, ¿cuántas veces oraba? ¿Ve que siempre sobresalía? Lo mínimo que dice la Biblia es 2 veces, porque Satanás los acusa 2 veces, y a él lo estaban acusando también. ¿Y sabes qué hizo? Él no oraba 2 veces, él oraba. O sea que era 10 veces más intercesor que los demás. Porque mientras los demás interceden 2 veces, él intercede 3 veces. Pero hay gente que no intercede ni una vez al día. Hay gente que pasa días sin orar. Entonces, si el que intercede y el que ora a Dios 3 veces al día es 10 veces más intercesor, más capaz en oración, y el que intercede 2 veces al día es el estándar de la oración, ¿cómo se le llamará al que ora solamente 1 vez al día? ¿Y cómo se le llamará al que ora cada 3 o 4 días? ¿Cómo lo llamaré? ¿Aló? Díganlo usted mismo, porque yo no lo quiero decir. Porque si usted en su trabajo, usted no hace ni siquiera lo mínimo que debe hacer, la Biblia tiene un nombre para eso. ¿Siervo? ¿Siervo? No, pero dígalo duro. Dígalo, ¿siervo? O sea que si usted ni siquiera ora 1 vez al día, que está por debajo del estándar, que son 2 veces al día, ¿en qué puede ser útil para el reino de Dios? Si ni siquiera ora. Que de ahí viene la fuerza, la confianza, de ahí viene todo. Ahí usted descarga sus cargas, ahí usted lleva. Y por eso Jesús dice que contó una parábola. Era una parábola, por eso una parábola es un ejemplo de la vida humana para establecer un principio del reino de los cielos. Y dice el versículo 1, el capítulo 18 de Lucas, que Jesús refirió una parábola acerca de la necesidad de orar y no desmayar. O sea, que no esta cosa como que, bueno, ¿y cómo estás tú? Cuando alguien me viene a mí, pastor, estoy pasando por esto, y esta prueba, y después que lo escucho, le digo, ¿y cómo está tu vida de oración? Pastor, usted no tiene una cosa que preguntar. Pero es que esa respuesta es la respuesta. No sé si me explico. ¿Cuál es la respuesta a tu problema? ¿Cuál es la respuesta a tu crisis? ¿Cuál es la respuesta a alcanzar la victoria en esa prueba? Oración. No hay otra respuesta. Y dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque el problema es que muchos, cuando viene la situación difícil, desmayan. O a otros, cuando la situación está demasiado buena, desmayan. Descuidan su vida y oración. ¿Qué dice Santiago 5:16? Santiago 5:16 nos dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede. Ahora, siempre decimos esa última parte. ¿Sí o no? Siempre decimos esa última parte. La oración eficaz del justo puede mucho. O la oración eficaz puede mucho. O la oración del justo puede mucho. Parece que ni siquiera lo decimos completo. Dice, la oración eficaz del justo. 2 cosas. Dice que tienes que ser justo. Y número 2, que tiene que ser eficaz. ¿Qué te hace justo? ¿Qué te hace justo?
¿Tú consideras que tú eres una persona justa? ¿Tú consideras que eres una persona justa? No. María, ¿tú consideras que eres una persona justa? Gabo, ¿tú consideras que eres una persona justa? No. ¿Quién está aquí? ¿Quién de los que está aquí puede decir que es justo? Nadie, hermano. Pero ¿qué nos hace justo delante de Dios? La sangre de Cristo. Cuando usted ora y usted confiesa su pecado, la sangre de Jesucristo en ese momento te limpia de todo pecado y en ese momento estás en justicia delante de Dios, no por tus obras, sino por la sangre de Cristo. Porque el único pecado que Dios no perdona es el que no se confiesa. ¿Escuchó lo que dije? Por favor, no haga lo que muchos otros hacen. Que cada que yo digo, ¿cuál es el único pecado que Dios no perdona? Y sale Pablo diciendo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Qué mala enseñanza. Pero es que la Biblia dice que la blasfemia, sí, pero lea la Biblia, la Escritura dice que es el mundo el que blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Cómo la iglesia va a blasfemar contra el Espíritu Santo si somos templo y morada del Espíritu Santo? La iglesia verdadera. Dice la palabra que el Espíritu Santo es blasfemado por el mundo. ¿Es el mundo el que se burla o no se burla? Es el mundo el que se burla, nosotros no. La iglesia no. Es imposible que si usted es iglesia de Cristo, un verdadero cristiano, usted cometa la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único pecado que Dios no le perdona es el que usted no confiesa. No importa el pecado que sea, si usted lo confiesa, en ese momento la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y usted entra en justicia delante de Dios, no por tus obras, sino por su sangre. ¿Sí me está entendiendo? Entonces mire lo que dice allí. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y después dice, y orad uno por otro para que seáis sanados. Y después dice la oración eficaz. ¿Cuándo la oración entonces es eficaz? Primero justo. ¿Qué es justo? Que yo esté alineado. Primero, antes de yo orar por otra persona, debo primero orar por mí y arrepentirme, ¿sí o no? No tengo autoridad para orar por nadie, para pedir por mis hijos, para pedir por mi matrimonio, si primero no me arrepiento y me pongo alineado con Dios. Eso es lo primero. Pero después mire lo que dice el contexto. Los versículos te dicen, confesad vuestras ofensas unos a otros, y después dice, y orad uno por otro. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, ¿qué dice? Confesad vuestra ofensa. Ahora, ¿qué está diciendo? Número uno, está diciendo que el pecado hay que confesarlo. Yo se lo confieso a Dios. Aquí no dice que lo confieses a Dios. Unos, o sea que usted, su arrepentimiento ante Dios, voy a ponerlo así, ¿cuántas veces usted le pide perdón a Dios por el mismo pecado? ¿Cuántas veces usted le vive pidiendo perdón a Dios? Eso significa que usted se arrepiente, pero después lo vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. O sea, entonces ya usted se da cuenta que usted todo el tiempo está pidiendo perdón por el mismo pecado, porque usted no ha dejado ese pecado. ¿Y usted sabe por qué? Porque no lo ha confesado. ¿Qué no confesar ante Dios? No, confesamos no. Tiene que buscar a su autoridad, tiene que buscar a su líder y confesar el pecado, para que puedan orar los unos por los otros. Ahí dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. Cuando tú vienes y confiesas el pecado, entonces ahí hay arrepentimiento y ahí yo oro por ti. Pero ¿cómo oro por ti si no sé qué luchas tienes? Claro, usted no le va a estar confesando sus luchas a todo el mundo, ¿verdad? ¿Sí o no? No vaya a ser como la historia de estos tres pastores que fueron a un retiro
Y en ese retiro espiritual están los tres, ay, qué bueno estar en este retiro de pastores. Yo no necesitaba, porque aquí necesitamos de administración. Y decían, sí, pastor, aquí nos dijeron que tuviéramos que hablar entre nosotros en este tiempo de nuestras luchas, nuestras debilidades. Bueno, pastor, voy a confesar la mía. La mía es que yo tengo un problema con las mujeres. No puedo ver una mujer porque la escaneo de arriba abajo y tengo pensamiento de lujuria que es terrible. Ay, pastor, vamos a orar por ti. Y el otro pastor dice, pastor, no, yo tengo un problema con el dinero. Vivo agarrando el dinero que no es mío en la iglesia. Vivo robando en la iglesia el dinero. Tengo problemas duros con el dinero y nadie lo sabe. Ay, pastor, terrible, vamos a orar por ti. Y el otro dice, ¿y tu problema? Mi problema es que soy muy chismoso y yo que salgo corriendo y se lo digo al apóstol, todo lo que te están diciendo aquí. Un aplauso al Señor. Ya se despertaron, ¿verdad? Te tiene que saber con quién hablar. Tiene que haber una persona como Daniel, digna de confianza, con quien usted pueda hablar, porque usted necesita que lo ayuden. Usted solo no ha podido salir de eso. Tiene años luchando con eso. Necesita que ¿qué? Que lo ayuden. Pero también es interesante que la Reina Valera usa la palabra confesado vuestras ofensas. O sea, que usted su oración no es eficaz si usted está ofendido con alguien y no se lo ha dicho. Y usted ve a esa persona todos los días y todavía, pero usted no, ¿cómo? Ay, sí, Dios te bendiga. Y por dentro estás ¿qué? Herido con esa persona. Y que dice la palabra que si tú estás herido y vienes a traer tu ofrenda al altar y tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, ven, reconcíliate y después traes tu ofrenda. ¿Sí me explico? Entonces, habla de eso, de que tenemos que orar siempre. Lo segundo, servir siempre. Yo digo, servir siempre. Servir siempre. Mira lo que dice Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 74. Dice que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. ¿A quién? Al Señor, ¿verdad? Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Dice en la Nueva Traducción Viviente, lo dice de la siguiente manera: hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. ¿Por qué a muchos les cuesta servirle a Dios? Porque no han recibido liberación. O sea, las ataduras que hay en tu alma te impiden servirle a Dios con libertad. ¿Sí me explico? El servirle a Dios con libertad, ¿cómo se le sirve a Dios con libertad? En santidad y en justicia. ¿Y por qué a muchos nos cuesta? O no nos sentimos dignos de servirle al Señor, o no nos sentimos capaces de servirle al Señor, porque hay ataduras en nuestra alma. Yo te puedo decir, Gabo, para que vengas y sirva a la iglesia, y tú dices que yo no me siento que tengo. Y si lo haces, después al tiempo entonces caíste en el pecado que siempre cae, que habías dejado atrás y vuelves a repetir, y después que eso te impide ¿qué? Poder seguir sirviendo, porque tienes que pasar por un proceso de restauración, de disciplina. Entonces, ¿qué nos impide servirle al Señor siempre? Las ataduras del alma. Las ataduras del alma. Por eso es importante lo que dije en el punto anterior y me tomé un tiempo para hablarlo. Porque hasta que tú no buscas ayuda, confiesas tus pecados, no te podemos ayudar, no te podemos ministrar. Porque la razón de la liberación es poder servirle a Dios en santidad y en justicia. Dale un aplauso al Señor. Esa es la razón de la liberación. La liberación no es para echar fuera un demonio y que la gente se revuelque. Ay, mira, no, estaba endemoniado. No es eso. La razón de liberarte de tus ataduras es que tú puedas servirle al Señor con libertad. Porque el que tiene ataduras no le puede servir a Dios. ¿Sí o no? El que tiene ataduras sexuales, ¿cómo le sirve a Dios? El que tiene ataduras emocionales, ¿cómo le sirve a Dios? No sé si me explico. El que tiene ataduras a temores en su vida, vive con temores, ¿cómo le sirve a Dios? El que vive con ataduras de desánimo, un día están aquí, otro día están por el piso, ¿cómo le sirve a Dios? Ay, pastor, yo quisiera servirle a Dios sin problema.
¿Cómo hace uno para servir a Dios con tantos problemas? ¿Cuándo vamos a tener problemas? Siempre. Te tengo una noticia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y yo creo que cumple su palabra. Estamos en un mundo caído. Dijo, en el mundo tendréis, pero confiad. Yo he vencido y estaré con vosotros. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber luchas. Pero si eso va a evitar que tú le sirvas al Señor, yo le voy a servir al Señor cuando salgan mis problemas. Nunca. Jamás. Jamás. Es un tipo de atadura. Porque estás atado emocionalmente. Solo le sirvo al Señor si emocionalmente me siento gozoso, si no, no. ¿Sí me explico? Entonces a veces nosotros queremos servir al Señor. Mira lo que dice Josué 24. Josué 24. Usted conoce mucho ese pasaje, ¿verdad? Donde Josué dijo, yo en mi casa serviremos al Señor. Entonces Josué dice, y versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos, de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió, no aparezca esto, no acontezca esto, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová es nuestro Dios, que nos sacó de la tierra de Egipto, y hizo grandes señales, nos trajo y arrojó delante de nosotros a otros pueblos, al amorreo, al fereceo, a todos los feos. Y después dice el versículo 18, pues también serviremos a Jehová, Él es nuestro Dios. ¿Qué dijeron ellos? No, nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a servir a otros dioses, nosotros vamos a servir a Dios. Diga conmigo, vamos a servir a Dios. ¿Sabes qué le digo a José? ¡Qué bueno que van a servir a Dios! Yo quería escuchar eso. No digo eso. ¿Sabes qué le dice en el versículo 19? Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. ¿Cómo es eso? O sea, no podrán servir a Jehová. Ya conmigo, ¿por qué? Porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y si vieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Ellos respondieron, testigos somos. O sea, nosotros serviremos a Dios. Josué le dice, usted no va a poder servirle a Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene un estilo y encoge. Están un pie aquí con Dios y otro pie allá con otros dioses. Así no se puede. Elijan, si Baal es Dios, sírvanle. Pero si Jehová es Dios, sírvanle. Como dijo Elías, ¿se acuerdan? ¿Hasta cuándo claudicaré? Josué dijo, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y yo elijo servir al Señor. Nosotros también vamos a hacerlo. No, usted no va a hacerlo porque Dios es celoso. No va a aguantar que usted le esté sirviendo y se estén prostituyendo con otros dioses en pecado y rebeliones. No, a Jehová serviremos y estaremos con Él. Y entonces, ¿qué le dice Josué? Le dice, ok, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos dicen, sí, testigos somos. Entonces Josué le dice en el versículo 23 lo que tienen que hacer. Quiten entonces los dioses ajenos que está entre vosotros e inclinad vuestro corazón al Dios de Israel. ¿Qué dioses en tu corazón no te dejan servirle a Dios? Porque quizás no te inclinas ante dioses de yeso y de palo, pero te inclinas ante el Dios del dinero. Si no tengo dinero, yo no puedo servir a Dios, porque es que yo nunca tengo. Yo estoy en una crisis, pero cuando yo salga de mi crisis, yo tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar hasta los domingos. Eres esclavo del Dios dinero. Y por eso no le sirves a Dios. Quieres un Dios en tu corazón. Yo no puedo servirle a Dios porque usted sabe, en mi familia, mis hijos no me dejan servir a Dios. Mi esposo o mi esposa no me deja servir a Dios. Hermano, con el perdón que tengan aquí los casados y los que somos padres, pero tu amor y tu sujeción y tu pacto de fidelidad hacia una pareja no puede estar por encima de tu pacto de servir al Señor. Yo me acuerdo cuando yo estaba que me iba a la casa y la pastora me dijo así: si tú te vas,
Si tú te vas, tú verás si vuelves o no vuelves. Pero si te voy a decir una cosa, yo he decidido seguirle sirviendo al Señor. Y yo le voy a servir al Señor y adorando al Señor. Y Dios me dio más palo que gata ladrón. Porque cuando tú decides servir al Señor, Él se encarga de tu familia. Porque te dijo Josué, yo y mi casa. ¿Tú quieres que tu casa le sirva al Señor? Empieza por quitar los dioses de tu corazón, donde siempre pones a tu familia, a tu trabajo, al dinero, a todas las cosas, a los problemas y a todo lo que se te ocurra como una excusa para no servir al Señor. ¿Aló? Porque la grandeza está, no es servirle a Dios cuando no hay problemas, hermano. La grandeza está en que estoy enfermo, le estoy sirviendo a Dios. Estoy con problemas matrimoniales, le estoy sirviendo a Dios. Estoy en problemas económicos, le estoy sirviendo a Dios. Estoy en problemas con mis hijos, le estoy sirviendo a Dios. No importa lo que venga, ni la vida, ni la muerte, nada. Yo le seguiré sirviendo al Señor. Y cuando tú lo haces, el Señor va a recompensar tu vida, te va a sanar, te va a prosperar, te va a liberar, va a restaurar tu matrimonio. Él se encargará. Porque cuando tú te ocupas de las cosas del Padre, Él se ocupa de las tuyas. ¿Amén o no amén? Amén. Así es como se le sirve al Señor. En Hechos 20:19 Hechos 20:19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he huido de ¿qué? De anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice Pablo, que él nunca dejó de predicar, nunca dejó de servir al Señor. Y dice allí versículo 19, vamos a leer otra vez, ya conmigo, léalo conmigo, digo, sirviendo al Señor, dígalo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y con muchas pruebas que me han venido. ¿No que no? No, pastor, yo no puedo servir al Señor porque tengo muchos problemas. Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y con muchas pruebas. Pero estoy sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Qué significa eso? Señor, aquí está este desastre. Pero si tú me quieres usar, aquí está este desastre, Señor. Mi vida está hecho pero si tú quieres usar, yo te serviré. Lo que te hace 10 veces más capaz para servir al Señor no es que no tengas problemas, no es que seas perfecto o tus habilidades, es que su gracia siempre va a estar sobre ti. Y tú digas, Señor, tengo debilidades, tengo lucha, tengo problemas, mi hogar está hecho un desastre, ¿cómo te sirvo? Con mis hijos en el mundo, con mi esposo viendo aguardiente, y ese problemón me da pena porque yo estoy predicando a Cristo y mi hogar es un desastre. Y yo te digo, Señor, soy un desastre. Y usted dice, así con ese desastre yo te voy a usar. Así con tu vida es un desastre. ¿Para qué? Para que cuando vean lo que voy a hacer, la gloria va a ser mía. La gloria va a ser mía porque yo me voy a encargar de que tú y tu casa me sirvan para siempre. Ese aplauso al Señor, aleluya. Así que diga conmigo, Señor, aquí está este desastre. Si quieres usarme, te serviré. Te serviré. Y por último, confiando siempre. Si voy a orar siempre, voy a servirle siempre, así sea un desastre, pero si Él me quiere usar, voy a confiar siempre en su gracia. En Daniel, que es nuestra base bíblica,
Se me olvidó decir los versículos del segundo punto, que era el 16, que dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Se lo dijo al rey: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿quién nos va a liberar, hermano, de todos nuestros problemas? El Dios a quien siempre le servimos. Y dice el versículo 20, que acercándose al foso de los leones, llamó a voces a Daniel con voz triste al otro día, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios. Mire lo que dice Isaías 30:15, y con esto cierro, para que me vayan poniendo la administración. Porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La Nueva Traducción Viviente dice así: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Amén. En la tranquilidad y en la confianza. ¿Dónde está la fortaleza? Ya conmigo: en reposo y en tranquilidad. Ya conmigo: en reposo y en tranquilidad. En reposo y en tranquilidad. Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Léalo. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían. O sea, no está diciendo: mira cómo aquellos no le sirven a Dios, mira cómo aquellos son cristianos y cómo Dios los prospera. No estés viendo eso. Ellos tendrán su juicio. Mira a Dios. Dios siempre es un Dios justo. Siempre es un Dios justo. Y dices, versículo 6: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjense que leímos ahorita en Isaías y en Salmo algo que nos habla de lo que es la verdadera confianza. Dice: en quietud y en reposo. Dice Salmo: pacientemente esperé.
Dice el Salmo 23, cuando usted lo lee, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. ¿Qué significa esto? ¿Qué es confianza en Dios? Tener paz. El problema no se ha acabado. El problema no se ha solucionado. El diagnóstico médico no ha cambiado. La situación económica sigue así. Los hijos siguen así. Y tú estás orando y orando y orando. Pero aunque tú estás orando, y los leones, porque Daniel estaba ¿qué? ¿Qué creen que Daniel estaba haciendo allá adentro? Pero ¿cómo estaba orando? En quietud y en reposo. ¿Y qué hacían los leones? Pasaban por la... Y tú estás orando. Y viene el león y te dice, ¿para qué sigues orando? Tus hijos nunca van a cambiar. Tu matrimonio no se va a restaurar. Sigue creyendo, tú no sirves para nada. Tú no vales. Te vas a morir de esa enfermedad. Nunca vas a poder salir. Tú eres la peor persona del mundo. Hipócrita. ¿Cuántas voces no llegan a nosotros cuando estamos orando? ¿Cuántas voces no atacan nuestra mente cuando estamos orando? Te vas a morir. ¿Y sabes qué hizo Daniel? En quietud. La verdadera confianza es tener paz en medio de la tormenta. Había una gran tormenta, todos estaban, Señor, perecemos. ¿Y cómo estaba Jesús en la barca? En quietud. Porque cuando tú estás confiado, en paz me acostaré, porque solo tú, Señor. Pero cuando no estás confiado, estás lo contrario a confiado es desesperado. Estás desesperado por la deuda, estás desesperado por el problema con tus hijos, estás desesperado por la enfermedad, estás desesperado por la situación de tu matrimonio. Dice la palabra desesperado. Desesperado significa sin esperanza. ¿Y sabes quiénes están sin esperanza? Los que no tienen a Dios. Pero los que tenemos a Dios, ¿tenemos qué? Esperanza. Y la pregunta está, ¿tienes esperanza? Porque ¿qué te viene diciendo allí? Entonces dije, versículo 7, he aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí, en el rollo del libro que está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. ¿Sabías que hay un rollo que está escrito de ti? ¿Sabías? En el cielo, imagínense así me lo imagino yo, una gran biblioteca, y dice por allá, dice Noemí Piña. Búscate el rollo de Noemí Piña, sácalo. ¿Qué dice de ella? Bueno, dice que Noemí nació en el año tal, vivió tal, pasó esto, pasó prueba, pasó lucha, pero también dice que tú le diste la victoria, que salió victoriosa, que sus enemigos que se levantaron contra ella terminaron como los enemigos de Daniel, devorados y despedazados por esos leones que quisieron acusarla, y terminó en victoria, terminó enriquecida, prosperada, bendecida, con una familia sirviéndole al Señor. Pero Noemí está por la mitad del rollo, donde lo que hay es rollo. Pero Dios tiene escrito un final. Y yo sé los pensamientos que tú tienes para mí. Yo sé los pensamientos que tú tienes para mí. Pensamientos de bien y no de mal. Porque lo que está escrito sobre ti, porque lo que está escrito sobre ti se va a cumplir. Lo que está escrito sobre ti se va a cumplir. No importa lo que diga esa persona
acusando, no importa lo que diga aquel que te está injuriando, no importa lo que diga el dinero que estás endeudado, no importa lo que diga el diagnóstico que tienes cáncer, no importa lo que diga tu pareja, que tú no sirves para nada y que te volviste loco, que te vas a morir, no importa lo que diga. A mí lo que me importa es lo que en el rollo que está en el cielo dice de mí. A mí lo que me importa es lo que en el rollo que está en el cielo dice. Ahí dice que yo voy a terminar más que vencedor por medio de aquel que me amó y murió por el caballo. Por lo tanto, no me voy a desesperar, no me voy a angustiar, estaré en reposo y en quietud, porque Él está librando mis batallas mientras yo confío en Él. Aleluya, póngase sobre sus pies. Él librará tus batallas. Tú solamente confía y Él peleará por ti. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú estás peleando y no estás dejando que Él